Bueno, y ahora voy a darle la palabra a Inmaculada Serrano. Ella es licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Políticas por la Autónoma de Madrid. Pero sobre todo, ella es la coordinadora del programa Inmerse. ¿Y qué hace el programa Inmerse y qué hace Inma aquí? Cuando uno aborda un tema que desconoce, como era para nosotros este caso, pues se buscan referentes de estudios que se hayan hecho sobre él y referentes de metodología. Y sí que existen en las facultades de Sociología del Sur, vamos, como un genérico, pero requieren de unos conocimientos que, bueno, pues que nosotros no llegamos. Quiero decir que son complejos, y son complejos de desilvanar los ovillos que expresan. El programa Inmerse mostraba de forma muy clara la búsqueda de unos indicadores que para nosotros es un concepto muy claro, muy cotidiano, o sea, unos referentes que marquen unas conductas y que nos ayuden a identificar esas conductas para corregir esas conductas, para intervenir. Entonces, era tan claro la propuesta, tan fácil de trasladar, tan similar a lo que se trabaja en los centros docentes, que, bueno, pues que nos tiramos a la gloria, porque esto es un poco así, para contactar con ellos. Y la respuesta fue cariñosa, cercana y generosa. Y agradecemos muchísimo que Inma esté aquí y le paso ya el micrófono. Bueno, muchas gracias, Ana, por la invitación primero de todo y por la presentación, muy generosa también. El privilegio en realidad es un poco nuestro, porque nosotros en la universidad trabajamos el tema y desde el proyecto, pero la realidad es la que estáis trabajando vosotros a diario y es para la que y desde la que queremos trabajar nosotros. O sea, el privilegio es estar aquí, la pena no haber podido estar esta mañana, pero privilegio también estar en esta mesa y además la última, porque se han dicho cosas muy importantes, muy interesantes y muy complementarias, y yo espero un poco intentar hilar con algunas de ellas. De hecho, cuando me propuso Ana la temática de la mesa redonda, planteé algunas de las reflexiones que me surgían, pero ahora, a raíz de lo que he escuchado, me surge otra. Por un lado, la pregunta es... vivimos y queremos seguir viviendo en una sociedad multicultural, ¿no? Y la pregunta quizás es el por qué y el cómo, ¿no? Y el cómo hacerlo, sabiendo que lo que se viene generando desde, sobre todo hablamos de poblaciones migrantes, que es una realidad en Europa sobre todo desde los años 50, no en España. En España es mucho más reciente, pero países como Francia, como Alemania, llevan lidiando con las mismas preguntas, los mismos miedos y las mismas amenazas y las mismas reacciones más de medio siglo. Son amenazas, miedos que surgen de lo cultural, de lo económico, de lo político, de muchas dimensiones, ¿no? Y al final, o sea, la respuesta en la que estamos trabajando y llevamos toda la jornada trabajando, que es lo intercultural. En sociología hablamos mucho de cajas negras, ¿no? Lo intercultural un poco es una caja negra. ¿Qué es eso exactamente? ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los ejemplos? Y yo aquí estoy escuchando algunos ejemplos muy claros de lo intercultural es el enterarte de que lo que se está hablando, lo que estás oyendo, no es árabe, es un dialecto concreto que se llama así, que viene de tal sitio, que tiene estas características, que funciona así. Y enterarte de eso y conectar con la realidad de esa persona, de quién es esa persona, cuáles son las cosas que la condicionan, que la limitan, que la hacen ser quien es. Y en la universidad trabajamos desde un poco la torre de marfil de lo que es la universidad, ¿no? Pero siempre con el interés, desde luego, en nuestro instituto, en nuestro proyecto, un poco esta es la idea, que nos tenemos que acercar mucho más a entender cuáles son esas cosas concretas en las que hay que trabajar para lo que comentaba Javiva, ¿no? ¿Qué es eso del respeto y el conocimiento mutuo? Es que son estas cosas, es que es el día a día, son cosas muy pequeñitas. Entonces, ¿cuál es la dificultad de eso? Pues que en cada sitio la dinámica es completamente distinta, cambia de un día para otro y lo que requiere es un esfuerzo y un marco mental, ¿no? De una cuestión que es muy básica y muy antropológica de reacción a lo desconocido, a lo extraño, que suele ser la reacción primaria. Y yo trabajo mucho el tema de las emociones y el tema del miedo. Y el miedo es un mecanismo para la supervivencia, ¿no? Y la primera reacción automática del cerebro humano es hacia una cosa que no conoces, te pones en guardia. ¿Qué puedo esperar de esto?
Pero el miedo también, hay una emoción todavía más básica o igual de básica, que es la de, bueno, el amor es un sentimiento, ¿vale? Pero lo que son las relaciones afectivas, los afectos. Y los afectos se basan en cuál es el primer afecto, el afecto maternal. Lo que conoces es tu madre y lo que hay alrededor y así, ¿no? Se va ampliando el círculo. Bueno, pues se trata un poco de esto, de acercarse, de romper las distancias y conocerse unos a otros. Y son cosas tan básicas como estas. Entonces, es un proceso muy complejo porque es que depende del momento, de la persona, del lugar, y simplemente es una cuestión de tener esa actitud de respeto básico humano, de dignidad por la persona, de no asumir, no hacer asunciones, ¿no?, de una persona que tienes al lado, que habla, que se comporta, que viste, que parece. Primero hay que romper esa barrera del miedo para acercarse, entender, conocer. Y eso es lo intercultural, porque al final eso te cambia y eso te hace incorporar otros valores, otras ideas, otras visiones. Es como lo de viajar y salir fuera, ¿no? Conoces cosas distintas y no te cambian. Y esto es lo que me lleva a mi primera reflexión pensando en el tema de la mesa. Esos miedos, ¿no? Al final son miedos muy poco fundamentados, en el sentido de que una vez que, por ejemplo, el miedo a perder la identidad, la cultura, eso nunca pasa. Lo que haces es expandirla, enriquecerla, cambiarla un poquito, ajustarla, pero lo que son los valores culturales, identitarios, es algo tan fuerte en cada uno de nosotros y tan fuerte en cada país, en cada región, en cada municipio. Hay una identidad que nunca se acaba perdiendo, se acaba enriqueciendo. Por eso hablamos de enriquecer, porque incorporas cosas nuevas, las mejoras. Y al final lo que se suele dar, si se supera el miedo, es un enriquecimiento. Y el enriquecimiento es eso, es sumar, como habéis mencionado, no restar. Pero es que además luego tenemos, la reflexión general que me surgía también es, siempre que se habla de lo multicultural y ahora de lo intercultural, ¿no? Lo intercultural es lo buenista, ¿no? Pero la realidad de, pues, la economía, de los sueldos, de los no sé qué. En realidad la evidencia que tenemos es que tanto los flujos migratorios, el intercambio cultural, todo esto al final lleva también, incluso en lo puramente utilitarista, lleva buenos resultados. O sea, si se piensa, por ejemplo, en el reto demográfico, en el estado de bienestar, pero es que me voy a algo más cercano. Durante el COVID, de repente se pusieron en valor los trabajadores esenciales. Las cuestiones más básicas de la vida, al final, dependen justamente de esas personas que muchas veces se ven y se perciben como una amenaza. Y es justamente lo contrario. O sea, hay un problema muy grave que es de discurso y de educación y de pedagogía. Y ahí engancho con la importancia que se ha mencionado ya aquí de lo educativo, no solamente por cómo se forma y cómo se educa y cómo se socializa a nuestros niños, que son el futuro, y son nuestros niños, porque están aquí, son nuestros y son de todos. La parte educativa y pedagógica que se hace también en los centros educativos revierte más allá y vierte más allá de los centros educativos también, porque son las familias, son los barrios, son los niños jugándose en el parque juntos, y son los niños que van a estar, como se ha mencionado también, trabajando el cartero de mañana, el médico de mañana, el fontanero de mañana o el arquitecto de mañana. Pero son los que van a estar aquí mañana creando futuro, creando sociedad. Y por supuesto la gran pregunta en el planteamiento de la mesa redonda es, al final, y con el tipo de sociedad multicultural, intercultural que queremos, es esa: ¿qué tipo de sociedad queremos? Y al final no es tanto una sociedad multicultural, una sociedad intercultural, sino una sociedad basada en el respeto mutuo. Y que no se base en asunciones, que no se base en prejuicios, que se base en un conocimiento cercano de la persona que tienes al lado y un poquito más allá también. Y bueno, centrándome un poquito más sobre todo en la tema, no solamente porque lo educativo es la clave, ¿no? También un poco por lo que estoy yo aquí invitada, pongo el proyecto Inmerse. Lo educativo, y en el sentido en concreto los centros educativos son clave en esta cuestión por muchas razones. Pero sobre todo, primero de todo, porque evidentemente los niños son el futuro. Todos los niños. Además, los niños igualizan, tanto que hablamos de igualdad y de distintas nociones, igualdad, equidad, los niños igualizan, sobre todo los niños pequeños, porque ellos no ven las diferencias, para empezar.
Por suerte o por desgracia, no, esto luego se va un poco perdiendo. Pero además los coles son los grandes igualizadores. Si se trabaja bien, si se funciona bien, con las limitaciones, por supuesto, esto no es poner presión a los coles, pero funciona. Evidentemente, como comentaba Javiva, el ascensor social es la educación, es fundamental. Y es que además los niños, el bienestar de los niños es el deber de todos. O sea, las personas adultas que migran, que vuelven, que retornan, al final hay una decisión ahí, hay unas políticas, hay un diálogo. Los niños son niños y el bienestar es el deber moral, ético y legal de todos. La Declaración Universal de los Niños es muy clara. El bienestar de los niños es el deber de todos y cada uno de nosotros, de todos los niños que están aquí con nosotros o más allá. Entonces es clave, porque ahí es donde hay que incidir. Hay que trabajar por ese bienestar, hay que trabajar por esos niños, por todos ellos, y ellos son el futuro. Entonces, el reto está en las escuelas con sus limitaciones, pero también está ahí la realidad sobre la que se trabaja y de manera especial, también con la colaboración de las administraciones, de las asociaciones, de las organizaciones, y hay que aprender de lo que se está aprendiendo aquí. Y yo creo que ese es el gran reto. En los centros educativos, por ejemplo, la experiencia de la mediadora es un gran ejemplo. ¿Cómo se hace esto de la interculturalidad? Bueno, en los centros en los que sí que se está trabajando hay grandes lecciones que aprender para cómo se trabaja en los barrios, cómo se trabaja con las familias, cómo se trabaja el Departamento de Trabajo Social, la Concejalía, o a niveles regionales, nacionales y europeos incluso. Hay muchas grandes lecciones que aprender. Una de ellas también se ha mencionado aquí, que es la necesidad de escuchar. Escuchar, por supuesto, entender las diferencias, pero también escuchar las necesidades. El liderazgo político que mencionaba Javiva. Tenemos aquí, entiendo por lo que estoy escuchando, un buen ejemplo. Hay que escuchar las necesidades de los coles, hablar con los directores, con los profesores, con la comunidad educativa, cuáles son las necesidades, entenderlas y responder a ellas. Desde lo local, pero también desde lo regional, lo nacional y desde luego lo europeo. Y en eso también estamos nosotros intentando contribuir. Y hay que escuchar a los niños. Y yo en el taller, quienes hayáis estado, nosotros estamos intentando trabajar de esa metodología. Hay que contar con ellos y preguntarles. Y ellos tienen grandes ideas. Y cuando ellos se involucran, todo suele funcionar mucho mejor. Es difícil porque es distinto, pero al final no es tan difícil una vez que te pones. Y tampoco tan distinto. Y por último, el último punto de por qué los centros educativos son claves es porque obviamente reflejan nuestra sociedad. O sea, son un reflejo tanto de lo positivo como de lo negativo, de las actitudes sociales en lo local, en lo nacional, lo que se ve en la tele, lo que se ve en las redes sociales. Todo eso acaba revirtiendo en las dinámicas en el colegio, tanto las relaciones entre los chavales como los profesores hacia ellos y viceversa. En los centros, por lo tanto se construye como se deconstruye lo que pasa afuera y por eso también es fundamental y es clave para la construcción futura y presente de esa sociedad multicultural e intercultural. Y bueno, como conclusión de un poco en representación también del proyecto y de lo que vamos encontrando claramente es que para lo intercultural y para la convivencia y para el respeto mutuo y el conocimiento mutuo no hay una receta única. Hay que escuchar a cada uno en cada momento y lo que sí hay son aprendizajes mutuos y hay que escucharse mucho también unos a otros, entre coles, entender, trabajar en red y luego en círculos concéntricos a nivel de cada cole, luego con las administraciones, con el nivel local, organizaciones, tercer sector, sector privado incluso. Tienen también, hay algunas buenas prácticas que hemos encontrado que son interesantes, pero a nivel sobre todo de las distintas administraciones, la local, la nacional, la europea. Y bueno, por supuesto, de nuestro punto de vista, los datos muy importantes, en eso estamos trabajando, pero quiero hacer una autorreflexión de justo estos procesos de un acercamiento y entender mejor y una autocrítica. Comentaba Javiva que no usemos más lo de la segunda generación, yo lo estoy usando todo el tiempo en el taller y tomo nota y es cierto que, o sea, es un término de hecho muy disputado metodológicamente también. Nosotros lo utilizamos un poco como herramienta, pero realmente no es algo que debería estar utilizándose para definir a los chavales. Eso y a las personas, por supuesto, porque al final de lo que se trata es de conocer otra vez la realidad concreta de cada uno, que varía mucho, pero de manera relevante, pero por cuestiones que no tienen nada que ver necesariamente con esa definición, ¿no?
Así que bueno, pues una pequeña autocrítica y autorreflexión. Y de nuevo muchas gracias a Ana por la invitación y sobre todo enhorabuena por las jornadas, que de verdad creo que tanto por el planteamiento de todas las perspectivas que están aquí reflejadas, como por agrupar y conseguir convocar a tanta gente, a tantos centros de la región y de más allá, ¿no?, en un sábado. Me parece increíble. Enhorabuena a todos por estar aquí, por el interés y sobre todo por la organización y por el planteamiento, ¿no?, de que esto se repita. Yo creo que se me escucha, ¿no se me escucha? Bueno, yo quería cerrar con una intervención breve, chicas, y la palabra es: si la educación no es el problema ni es la solución, sino que es el camino, la educación es el camino, un paso. Proponer un paso en ese camino. Yo tengo que dar un paso en la educación a todos los niveles educativos. ¿Cuál es el paso? Pues yo diría que el primer paso es conocerse a sí mismo antes de actuar. Porque, sí, conocerse a sí mismo. No podemos trabajar con los demás si no nos conocemos. Porque siempre hay un juego de espejismo y de espejo en la interculturalidad. Conocerse a sí mismo. Bueno, en mi opinión, uno de los términos que normalmente se suelen estigmatizar es el de el migrante. Y algo que estaba yo reflexionando esta mañana es que el ser humano, su idiosincrasia es de migrar constantemente. Entonces, a pesar de ese uso quizás estigmatorio para diferenciar a unos de otros, en muchos casos, genera también diferenciación a la hora del trato hacia las demás personas. Pero desde el punto de vista jurídico, cuando nos encontramos en circunstancias discriminatorias, una de las claves para no poder avanzar es la infradenuncia. En este sentido, no quise abordar demasiado en detalle muchas cuestiones, pero si bien es cierto, el no hacer frente a conductas, acciones que sufren o que somos testigos, no directamente que las hayamos sufrido, de acciones discriminatorias hacia otro y no hagamos nada, ya sea en los distintos campos en los que podamos actuar, ahí estamos perpetuando este tipo de conductas. Pues yo personalmente creo que es la colaboración. La colaboración, pero desde la perspectiva de que se trabaja mucho en los coles, mucho en los centros educativos, pero somos así como pequeñas islas, ¿no?, que nos encerramos en nosotros mismos. Se hacen cosas muy lindas en todos los centros educativos y ahora que he tenido la oportunidad de visitarlos, os lo puedo asegurar, que en todos sitios se trabaja mucho y bien y no sale del colegio. Tendríamos que encontrar la manera, ¿vale?, la forma de que todo lo que se haga en los centros educativos, por lo menos tener un espejo o un sitio en donde se pueda transmitir, se pueda enfocar, no ya solo para presumir, porque las cosas como son, cuando se termina una semana cultural que se queda uno descansando también, pero reventado, ¿verdad que sí? Pero no habéis tenido nunca la sensación de que no se ve, de que con suerte lo han visto nuestros papás. Eso sí, los maestros hemos disfrutado y los críos como enanos. Eso no falla, o sea, lo hemos disfrutado mucho, pero es una pena que todo ese trabajo que se hace en los centros educativos no salga de ahí, ya no solo, ya os digo, no solo para presumir, que también, sino también para dar ideas de estos centros que seguro que tienen, aparte de los mismos contenidos, las mismas necesidades o muy similares, y como luego dicen, está todo inventado. Vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a tratar de hacer un lugar en donde podamos poner esas experiencias, esas fotos, esas, me da igual, pero de forma que podamos ser más prácticos a la hora de compartir unos con otros, ¿vale? Porque eso también va a ayudarnos en todos los temas. Y yo siempre parto de que los niños son niños, que me da igual el color de la piel, el color carne, como hablábamos en un taller. El color carne, pues podemos estar debatiendo aquí, si me dejáis, pues así como un par de horas. Y no llegaríamos a ningún acuerdo. Y en los centros educativos pasa igual, o sea, simplemente tenemos que hacer nuestro trabajo como lo estamos haciendo, pero desde esa perspectiva de que los niños son niños.
somos los adultos los que les los que les damos esos prejuicios que van aprendiendo con la edad. Entonces vamos a tratar de cooperar más, de no ser esas islas que nos encerramos en nosotros mismos. Estamos convencidos de que somos los mejores porque lo somos, pero tenemos que salir, lo que yo pienso, tenemos que salir, mostrarnos y que el resto, tanto de centros como de ciudadanía, vea qué cosas tan chulas se hacen en los coles, se hacen en los centros educativos. De qué manera aprenden nuestros niños, porque de esa manera también, sin darnos cuenta, van a aprender ellos. Les va a llegar. Simplemente por saber qué ha hecho mi hijo esta mañana, todos sabemos que las mamás matarían por tener un agujerico, ¿verdad? Y de esa manera, sin darnos cuenta, estoy segura de que, sin darnos cuenta, vamos a enseñar también a los que hace mucho tiempo que dejaron los centros educativos. Bueno, un poco me la has quitado, quiero decir. Yo también iba a decidir otra vez en que es muy importante que se trabaje un poco en dos direcciones, ¿no? De abajo arriba, o sea, desde los coles, es donde se conoce, donde realmente se innova, se entiende la complejidad, pero normalmente se queda eso en una islita, en parte porque es muy difícil de compartir y de cada experiencia puede ser distinta, ¿no? Pero aún así hay que hacerlo porque ese trabajo no solamente, por ejemplo, llegar a un cole que a lo mejor, pues mira, yo esto también lo puedo probar, sino porque al final eso genera un movimiento y un movimiento hacia arriba también. Pues eso, haciendo peticiones a la administración, trabajando con la administración. Hace falta un movimiento de arriba abajo también, porque al final los coles, ¿qué pasa? Recursos, cuáles son los requisitos, no solamente académicos, por ejemplo, que los chavales tienen que cumplir, sino también más burocráticos, más de otro tipo, que limitan el tiempo y los recursos de los profes y del personal en los centros, ¿no? Todo esto tiene que haber una serie de recursos que además que faciliten, por ejemplo, la existencia de clases de apoyo, de aulas de enlace, de todo tipo de recursos de apoyo lingüístico, comentábamos en el taller de otro tipo de servicios que pueden ser importantes, ya sea de mediadores, de salud mental, muchos tipos de recursos que al final no dependen, no están en la mano de los centros, ¿no? Están en la mano de los legisladores. Y bueno, que esos dos movimientos se encuentren, pero al final trabajar en red, por ejemplo, las administraciones, ¿no? Pues Lorca seguramente podría ser un buen ejemplo para trabajar con otras administraciones. Pero bueno, aprovechando que esto más o menos ya estaba comentado, quería incidir en dos cositas. Primero, el liderazgo político otra vez es muy importante y ahí es donde hay que incidir mucho, pero otra vez el trabajo en red de los coles ahí puede ayudar mucho a hacer ver, visibilizar la necesidad de cambios. Y luego, hablando estos días con los profes y con los directores que se interesaron por Immerse y por colaborar, surgió repetidamente, y nosotros también lo hemos visto antes, la necesidad de trabajar en las facultades de educación, en la formación del profesorado, porque al final es verdad que es todo relativamente reciente, sobre todo según qué sitios en España, ¿no? Y en otros países, la migración, la multiculturalidad, todo esto, y hay unos ciertos desafíos para los que no siempre se prepara lo suficiente. Entonces yo creo que ese es un paso importante también en el que seguir trabajando. Muchas gracias por venir hasta aquí, por contarnos, por mostrarnos y por enseñarnos y por dejarnos con ganas, porque yo me he quedado con ganas de saber más y de conocer más de cada uno de los puntos que ellas nos han mostrado esta tarde. Muchas gracias.